Hoy vamos a meternos con una de las paradojas más increíbles de la historia. ¿Cómo es que una revolución religiosa en plena Edad Media terminó construyendo las bases de nuestro mundo moderno y secular? Parece un contrasentido, ¿verdad? Pues es una historia de consecuencias, bueno, inesperadas a una escala que es difícil de imaginar. Ok, vamos directo al punto. La gran pregunta que vamos a responder es esta. ¿Cómo es posible que la Iglesia, en su afán por asegurar su poder espiritual, terminara creando, casi sin querer, el Estado secular? Sí, suena totalmente contradictorio, pero vamos a ver que una cosa llevó casi inevitablemente a la otra. Pero, a ver, para entender lo revolucionario que fue todo esto, tenemos que viajar en el tiempo. Imaginen un mundo muy diferente al nuestro. Una época donde era imposible separar lo sagrado de lo, digamos, no sagrado. Todo estaba completamente mezclado. Imaginen el lío. Antes del siglo XI no había una línea clara que separara las cosas. Los reyes se consideraban gobernantes sagrados, casi divinos, y no tenían problema en nombrar obispos como si fueran, no sé, cualquier otro de sus vasallos. Y por otro lado, la iglesia era un terrateniente gigante, actuando como un señor feudal más. Era un enredo total de poderes, una fuente constante de peleas y conflictos. Y en medio de todo ese caos, cae la primera ficha del dominó, un evento que los historiadores llaman la Revolución Papal. Este fue el chispazo, el catalizador que lo cambió todo. ¿Y qué movió a la Iglesia a hacer esto? Pues en el fondo fue el miedo, un miedo muy real a desaparecer, a perder su identidad. Veían cómo los señores feudales manejaban los puestos y las tierras de la iglesia como si fueran propias. El temor era ser absorbidos por completo por el poder secular y, bueno, simplemente dejar de ser la iglesia. Entonces, ¿cuál fue la solución? Algo que para la época fue totalmente revolucionario. El derecho canónico. ¿Qué es esto? Pues crearon su propio sistema legal, unificado, completo. Esto transformó a la iglesia en una especie de corporación autónoma. Casi un Estado, con el Papa claro como su jefe supremo, su legislador. De un día para otro, la Iglesia tenía sus propias leyes, sus propios jueces y su propia burocracia. Y aquí, justo aquí, es donde la historia nos regala una de sus grandes ironías. Porque este movimiento, pensado para proteger el poder espiritual, tuvo una consecuencia gigantesca y que nadie vio venir: la creación de la esfera secular. Hay una cita del historiador Larry Siedentop que lo clava. Fue en ese sentido que la Iglesia creó el reino secular. Piénsenlo, al reclamar el monopolio total sobre todo lo espiritual, la Iglesia básicamente trazó una línea en la arena. Dijeron, todo esto que tiene que ver con Dios es nuestro, exclusivamente. ¿Y qué pasó con todo lo que quedó fuera de esa línea? Bueno, eso se convirtió en lo secular. Este es el punto clave. Al adueñarse de todo lo sagrado, el papado, sin querer, le dio un nuevo trabajo a los reyes. Su rol ya no era ser una figura sagrada, para nada. Su nueva chamba era, bueno, mantener el orden, la paz, proteger la propiedad. De repente los reyes tenían una descripción de puesto muy clara, muy definida y sobre todo totalmente no religiosa. Y entonces, ¿qué creen que pasó? Pues que los reyes y los emperadores vieron este nuevo modelo de gobierno del Papa, súper organizado, centralizado, eficiente, y dijeron, oye, un momento, yo quiero uno de esos. Y así es como entramos en lo que se conoce como la era de la emulación. Se desató una verdadera fiebre de emulación y competencia. Los gobernantes seculares se dieron cuenta de que la Iglesia había creado una máquina de gobernar increíblemente efectiva, y curiosamente muchos de sus consejeros eran clérigos, gente que se había formado en este nuevo derecho canónico, así que empezaron a copiar el modelo, a imitarlo para fortalecer su propio poder. Y hay una anécdota que lo resume todo. El emperador Federico Barbarroja le preguntó a sus abogados, ¿soy yo el señor del mundo? Y ojo, no era una pregunta retórica, no estaba bromeando. Estaba planteando la gran cuestión de su tiempo. ¿Quién manda aquí de verdad? ¿Dónde está el poder soberano? ¿El poder final? De repente, esa era la pregunta que todos querían responder. Entonces, ¿qué fue lo que copiaron exactamente? Pues básicamente los reyes tomaron el modelo del Papa y lo usaron como si fuera un manual de instrucciones, el manual para construir un reino moderno y centralizado. Lo primero y más importante, la idea misma de soberanía.
Este concepto de que hay un poder supremo, un legislador final, que tiene autoridad sobre un territorio y sobre cada una de las personas que viven en él. Esto era un cambio brutal. Veníamos de un enredo de lealtades feudales y de repente aparece esta idea de poder central. ¿Y de dónde la sacaron? Pues del modelo del Papa. Y no solo copiaron la idea, sino también las herramientas. ¿Cuáles? Bueno, cosas muy concretas. Una burocracia centralizada para poder administrarlo todo. Un sistema de tribunales jerárquico para que la justicia viniera del rey. Empezaron a contratar administradores profesionales, gente leal solo a la corona. Y, clave, la idea de que la autoridad se basa en la ley, no en la costumbre, y que esa ley aplica directamente a cada persona. En resumen, era el mismísimo plano del Estado moderno. Y ojo, que esto no se quedó en un libro, se puso en práctica por toda Europa. A ver, a principios del siglo XII, en Sicilia, el rey Roger II crea el primer código de leyes moderno. Un poco después, los reyes en Francia empiezan a centralizar el poder. Luego, en el siglo XIII, Federico II perfecciona la burocracia, e Inglaterra y Castilla se suman a la movida. El modelo se estaba esparciendo como la pólvora. Y todo esto nos trae casi en línea recta hasta hoy. El legado de esa vieja lucha de poder medieval es inmenso. Sigue moldeando nuestras leyes, nuestra política, todo. Es, como decíamos, la gran paradoja del secularismo. Quizás uno de los cambios más bestias y que a veces pasamos por alto es este. Esta revolución legal puso al individuo en el centro de la ley. Por primera vez. Esto fue dinamitar el sistema feudal, donde tu lealtad era con tu señor, con tu clan, con tu gremio. Ahora, de repente, la ley te hablaba a ti, como persona, como individuo. Un cambio de paradigma total. Así que, para ir cerrando el círculo, volvamos a la gran ironía. El intento de la Iglesia, por ser la máxima autoridad moral y espiritual, les dio a los reyes las herramientas perfectas para construir su propio poder: la soberanía, las leyes, la burocracia. Y con el paso del tiempo, esas mismas herramientas fueron las que se usaron para construir un mundo donde la Iglesia, ya no tenía la última palabra. Y todo esto nos deja con una última pregunta, para que se quede dando vueltas. Nuestro concepto moderno del Estado de Derecho, esa idea de que nadie está por encima de la ley, ¿podría siquiera existir sin esta antiquísima pelea por el poder religioso? Es un buen recordatorio, ¿no? A veces las raíces de nuestras ideas más modernas están en los rincones más inesperados de la historia.